Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este tutorial les voy a presentar una expresión algebraica muy conocida para la ingeniería, conocida como la serie de Fourier en su forma trigonométrica. Específicamente voy a dar lo que es el marco teórico, es decir, únicamente voy a dar la expresión algebraica de la serie de Fourier expresada en su forma trigonométrica. Bueno, para ello tenemos lo siguiente. Decimos, si se tiene una función, digamos, f de x, la cual es periódica, eso ya hablamos en otros tutoriales, en un intervalo de longitud, digamos t, podemos nosotros construir una infinidad de intervalos de longitud t, y ahí pedimos precisamente que la función f de x sea periódica. Entonces, dicha función f de x se puede, vean, representar, claro, cumpliendo esta condición de periodicidad, claro, nada más en ese periodo o en ese intervalo de longitud t, se puede representar en dicho intervalo como una serie de Fourier. En su forma trigonométrica. Cabe mencionar precisamente que las series de Fourier se pueden representar, o ustedes las pueden encontrar de múltiples formas. Aquí únicamente estamos diciendo que ustedes tienen una función f de x, la cual sea periódica en un intervalo de longitud t. Si cumple esa condición, dicha función la van a poder expresar mediante una serie de Fourier en su forma trigonométrica. ¿Y cuál va a ser esa forma trigonométrica? Bueno, de forma algebraica se tiene lo siguiente, o sea, la función f de x va a ser representada mediante series de Fourier en su forma trigonométrica de la siguiente manera, como a sub 0 entre 2 más una sumatoria con un controlador de n igual a 1 hasta infinito de primero un coeficiente que le vamos a llamar a sub n por el coseno del argumento 2pi por n por 1 entre t. Recuerden que t precisamente es la longitud o el periodo de la función f de x, es decir, donde es periódica la función f de x por la variable independiente de la función x más un, digamos, coeficiente b sub n por ahora el seno del mismo argumento, es decir, de 2pi por n por 1 entre t, el periodo, por la variable independiente. Precisamente, esta va a ser la serie de Fourier en la que se va a poder expresar la función original f de x con, vamos a decir, con n que pertenece a los enteros positivos, incluyendo el 0. Al 0. ¿Ok? Bueno, entonces precisamente esta va a ser de forma algebraica la serie de Fourier de una función f de x en su forma trigonométrica. Ustedes la ven media fea, pero cuando se acostumbra uno a tratarla, vamos a identificar que precisamente esa función f de x
la vamos a poder representar mediante una constante A0 entre 2 más una suma infinita de cosenos y senos, los cuales en su argumento podemos identificar a la variable independiente de la función. 1 entre t se le conoce como su frecuencia de la función que queremos expresar como una serie de Fourier. N es el controlador de las repeticiones, ¿verdad?, de los términos de los cosenos y senos. 2pi va a ser constante y los coeficientes que tenemos aquí es a sub n y b sub n, a grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, en los argumentos, ¿de quién? Pues de los senos y de los cosenos, de los senos y cosenos, se tiene 1 entre t. A este término 1 entre t se le llama frecuencia fundamental. ¿De quién? Pues de la función que queremos representar mediante una serie de Fourier. En términos generales, aquí como está multiplicado por las n, podemos decir que entonces en los argumentos de senos y de cosenos tenemos múltiplos de la frecuencia de la función que queremos representar como una serie de Fourier. Recuerden que ya hemos analizado en otros tutoriales anteriores lo que son precisamente estos coeficientes. Recuerden que estas son las amplitudes. A sub n y b sub n le hemos llamado en otros tutoriales, ¿verdad?, básicos, como las amplitudes. Y precisamente aquí tenemos que también hemos analizado lo que se llama frecuencias. Aquí tenemos 1 entre n, entonces tenemos n por 1 entre n, son múltiplos de las frecuencias originales. Bueno, entonces esta va a ser precisamente la forma trigonométrica de una serie de Fourier de una función f de x, la cual se pide que sea periódica en un intervalo de longitud t. Esta es una herramienta muy poderosa para las ingenierías, sobre todo cuando se analizan señales y otros comportamientos medio raros que no tienen exactamente un comportamiento de las funciones tradicionales. Bueno, para entender más claramente, vamos a la siguiente gráfica. Imagínense que aquí tenemos precisamente el comportamiento de la función f de x, que es un comportamiento medio raro, ¿verdad? Dentro de las funciones que he subido a mis tutoriales, pues no hay ninguna que me diga cuál es el comportamiento de esta forma, ¿verdad? Más sin embargo, vamos a analizar si este fuese el comportamiento gráfico de la función original f de x. Para ello tenemos que ver si es periódica. Entonces, ven, empieza aquí, viene aquí, para acá, sube, aquí como que se comporta el mismo y luego baja. Le he dibujado diferentes colores para identificar que este comportamiento de azul se repite en el comportamiento de verde. Entonces se observa que sí es periódica y vamos a suponer que se repite hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, la serie de Fourier, ¿qué es lo que hace? Recuerden que pide que esta función f de x sea periódica con un intervalo de longitud t. Entonces, como el periodo inicia aquí y termina aquí, entonces precisamente este va a ser lo que estamos pidiendo. Este es el intervalo de longitud t. A eso se refiere. Este intervalo tiene una longitud t. Entonces vemos que esta función f de x sí es periódica. Entonces lo que vamos a hacer, nada más considerar esta partecita. Las otras no me interesa, pero como tienen el mismo comportamiento, vamos a presuponer que entonces podemos ajustar, esa es la palabra clave, ajustar a una función que tiene un comportamiento raro en un periodo, mejor dicho, sí, que en un intervalo que tiene longitud t, ¿verdad?, mediante una serie de Fourier. ¿Y cuándo vamos a decir que va a ser un buen ajuste? Bueno, aquí en la serie de Fourier, cuando hagamos n muy grande, no tiene que llegar necesariamente hasta infinito, ¿verdad? Pero podemos hacer, por ejemplo, si nada más hacemos 3, pues van a ser pocas, ¿verdad? Quiere decir que aquí el ajuste pues va a ser no tan bueno. Pero a manera que crezca n, digamos unos 12, 20, 25, ya es grande, entonces aquí el ajuste que vamos a hacer para esta función mediante una serie de Fourier va a ser más óptimo.
Entonces, ¿cuándo vamos a esperar que ya sea en este intervalo de longitud T un buen ajuste? Bueno, lo voy a tratar de ajustar ahora con una de color rojo. No va a ser necesariamente así bien como se comporta la función, pero vamos a tener un buen ajuste. Imagínense que a la hora de hacer n igual a unos 20 iteraciones, ¿verdad? Sumas de cosenos y senos. Imagínense que el comportamiento precisamente de la serie de Fourier sea el de rojo y que sea así. Se comporta de esta forma. Vean, no se ajusta bien a la línea, pero sí tenemos un buen ajuste. Vean. Ahí está. En este caso, de hecho voy a omitir esto, porque lo estoy diciendo que nada más me interesa el comportamiento, para que quede claro, en un intervalo de longitud T. Aunque digo, si lo conozco en ese periodo, ¿verdad? La función, bueno, pues puedo hacer predicciones. Pero básicamente me va a interesar aquí cómo poder ajustar a esta función f de x, que es periódica en un intervalo de longitud T, mediante una serie de Fourier. Entonces la serie de Fourier lo que va a hacer precisamente este comportamiento rojo. Vean, no se ajusta bien como una línea recta, como tiene precisamente la señal, pero tenemos un buen ajuste. Bueno, entonces de eso se trata precisamente lo que son las series de Fourier, para ajustar una función f de x periódica mediante una serie de Fourier que puede estar dada en forma trigonométrica, ¿vale? En otro tutorial vamos a hacer más análisis de esta serie de Fourier para que le vayan entendiendo en primer lugar y posteriormente utilizarla para hacer un buen ajuste de una función periódica mediante series de Fourier. Ya lo expliqué ahí gráficamente, que únicamente nos va a interesar precisamente en un periodo de longitud T, es decir, un intervalo de longitud T, un periodo, ¿vale?